Ujú.
Estimados compañeros, en un momento más daremos inicio a la clase. Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, para lo cual empezaré pasando lista. Brandon Jair. Presente. Gracias. Ingrid Itzayana. Giovanna Urbalejo. Presente. Gracias. Kevin Cervantes. Presente. Gracias. Mariana Carrasco. Presente. Gracias. Cintia Vázquez. Didier Lárraga. Aranza Mendoza. Presente. Gracias. Luis Nieto. Presente, profe. Gracias, compañero. Jessica Paola. Presente, profe. Buenos días. Gracias, Jessy. Buenos días. Kevin Soto. Kevin Soto. Alicia Rivera. Magali Muñoz. Presente. Gracias, compañera. Paola Prado. Melanie. Presente. Gracias, compañera. Oscar Martínez. Presente. Gracias, compañero. Fátima. Presente, profe. Gracias, compañero. Jamie. Buenos días, presente. Hola, Jamie. Buenos días. Gracias.
Dana Alexa. Presente. Gracias, compañera. Yamilet González. Presente. Gracias. Jimena Morales. Yailin Martínez. Daniel Hinojosa. Presente, profe. Gracias, compañero. Bueno, compañeros, vamos a dar comienzo a la clase. En las sesiones pasadas estábamos revisando nosotros algunos aspectos de básicas de conceptos básicos de estadística, vimos algunas definiciones. El día de hoy retomaremos un poco ese tema para después revisar algunas estadísticas y algunos componentes de lo que son los cuadros, las gráficas más utilizados en esta parte, ¿no? de la estadística, pues ya llevándolo un poquito más al plano económico de comercio, ¿no? Con cifras, algunas fuentes oficiales que veremos, etcétera. ¿Vale? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar lo que ahí quiero que vean. Bueno, la sesión anterior empezamos con lo que son los conceptos básicos y definiciones. Vamos a continuar viendo un poco de ello. Todavía hay más, ¿no? Esto ya lo vimos que era una población, una muestra. Digamos que la población era todo el conjunto de los elementos, ¿no? La muestra era un subconjunto de la población, o sea, una pequeña parte que fuera proporcional, representativo y que fuera seleccionado de forma aleatoria, ¿no? Eso decíamos. Que era una muestra aleatoria, pues aquella que tiene la misma oportunidad de formar parte de la muestra que el resto. Entonces tenemos la población, la muestra, ¿vale? Definimos también qué eran las variables, dijimos que eran características o peculiaridades, mencionamos que era un dato, ¿vale? Un parámetro, bueno, un parámetro no lo definimos como tal, pero aquí podemos encontrar que un parámetro que es una cantidad numérica calculada sobre una población. Por ejemplo, la altura promedio de los individuos de un país. ¿Qué quiere decir esto? Si dice la estadística que la altura promedio de los individuos de un país es de 1,75 m, quiere decir que hay individuos que tienen más de 1,75 m, pero individuos que tienen menos de 1,75, ¿no? Entonces, el promedio o la media es la agrupación de los números extremos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo que está en medio es el promedio, que es lo que aquí les estoy indicando. ¿Sale? Entonces, seguimos. Bueno, al parámetro también se le suele llamar estimador o estadístico. ¿Sale? Que es, por ejemplo, la altura media de los que estamos en esta aula. Por ejemplo, aquí si ahorita yo tomara bueno, si estuviéramos en el salón de clases y yo les dijera, a ver, compañeros, voy a tomar la altura de cada uno de ustedes, pasen aquí al frente para ver cuánto miden. Y empiezo a medir, ¿no? Pues miden 1,60, 1,62, 1,63, 1,68 y así. Ese parámetro llamado altura media es un estadístico o un estimador, ¿sale? Compañeros, de lo que vayamos viendo, ya saben, vayan tomando nota. Ahorita voy a detenerme aquí tantito para que copien esta definición de lo que es parámetro. Gracias. Sí.
Ya, profe, dice que ya le puedo cambiar. Perfecto, muchas gracias, compañero. Bueno, seguimos entonces. Bien, también mencionábamos que era un censo, ¿no? Un censo decíamos que era un listado de las características de todos los elementos de una población. En el caso de México, los censos poblacionales que hace INEGI se hacen cada 10 años, ¿no? Asimismo, ese parámetro se toma para a nivel mundial. O sea, por ejemplo, si en este año iba a haber censo que no se concretó, se tiene que reprogramar para que se haga el censo nuevamente o con la información que ya se tenía, ver hasta dónde se quedaron, si no hay que actualizar y en 10 años nuevamente vuelven a aplicar el censo. ¿Por qué cada 10 años? Por lo costoso que es y por lo tardado que se lleva en censar toda la población de, en este caso, de todo México y de todo el mundo, ¿vale? Una encuesta es un listado de una o más características de todos los elementos de una muestra. En este caso, una encuesta puede ser un conjunto de preguntas que vamos a aplicar a una población, ¿vale? Bueno, estas definiciones de estadística no las vamos a ver porque ya mencionamos que había descriptiva, inferencial, lo mencionamos al principio, vimos definiciones de ello. Esto también mencionamos. Bueno, aquí están los pasos para realizar un estudio estadístico. Esto me parece que no lo, bueno, sí lo mencionamos, pero no lo vimos tan a fondo. En primer lugar, estos pasos en un estudio estadístico a ustedes les va a servir más adelante para que cuando quieran realizar su protocolo de investigación de tesis, sepan eh, qué componentes lleva en la parte propiamente de la metodología, ¿sale? En este caso, el primer paso, ¿cuál es? O más bien, para que haya un estudio estadístico, tiene que haber un problema. Si hay un problema, que detectamos ya un problema, ¿no? O una cuestión a estudiar, vamos a ver que primero hay que plantear una hipótesis sobre una población. Em, en este caso, un ejemplo sería que los fumadores tienen más ausencias laborales que los no fumadores. Es una hipótesis, o sea, es lo que yo voy a comprobar. No estoy afirmando, no estoy diciendo, los fumadores son más faltistas que los no fumadores, ¿no? Es mi hipótesis que tengo al tema, o sea, es desconocido el resultado, porque para eso lo voy a corroborar, ¿no? Si ya supiera de antemano la respuesta, no tendría caso comprobar lo que ya sé. En este caso, nos podríamos hacer algunas preguntas de investigación. ¿En qué sentido? ¿Mayor número? ¿En qué tiempo? Eh, ¿Tiempo promedio? Etcétera. Ahora, ya que tengamos la hipótesis de la población, tenemos que decidir qué datos vamos a recoger. Hay que hacer el diseño experimental. Es decir, qué estudios pertenecerán, qué individuos, perdón, pertenecerán al estudio. O sea, la muestra. Los fumadores y no fumadores en edad laboral, gente que se está incorporando al mercado laboral, gente que ya tiene cuántos años de experiencia laboral, gente que está por jubilarse, o sea, tengo que definir la muestra, ¿no? Pero que sea representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Que me ayude a explicar el fenómeno de estudio. Ahora, criterios de exclusión, o sea, ¿cómo los elijo? Descarto a los que padecen enfermedades crónicas, los incluyo en la muestra, ¿no? ¿Qué datos vamos a recoger de los mismos? O sea, ¿qué variables? En este caso, número de ausencias, ¿qué más? Tiempo de duración de cada ausencia, es decir, a lo mejor no va un día o llega tarde, o cuántos días se toma, por ejemplo, puede ser que falte de toda la semana, cuando llega a faltar, falte 3 días seguidos o 2 días seguidos, ¿no? ¿En dónde se presenta más? ¿En hombres o en mujeres? Para eso está el sexo, ¿sale? Cosa muy importante, yo estoy segurísimo que ustedes les han aplicado alguna vez una encuesta y les ponen la palabra género, masculino o femenino. Bueno, la palabra género está mal empleada, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a un género y una especie. En este caso somos Homo sapiens, ¿no? Como ya lo hemos visto en clases de biología. Entonces la pregunta correcta sería sexo. Y con las nuevas, pues decir, regulaciones que se están haciendo, vamos a darnos cuenta de que ya hay, bueno, como lo conocíamos que había masculino, femenino,
ya existen otras variantes, ¿no? Que también vamos a poder encontrar en las encuestas más actuales, ¿no? Ahora, ¿en qué sector laboral? ¿En el sector de la medicina? ¿En el sector de la construcción? ¿O en qué sector? ¿Qué otros factores afectan mi hipótesis? ¿Vale? Entonces, por favor, vayan tomando nota de esto que vamos viendo, compañeros. Ustedes me indican en cuanto pueda continuar. Ya, profe. Muchas gracias, Melanie. ¿O quién habló? Sí, Melanie, creo, ¿verdad? Bueno, gracias. Seguimos. Ahora, esta es continuación de lo que estábamos viendo. Primero hay que recoger los datos a través de un muestreo. ¿De qué forma recolecto la información? Esta parte la vamos a ver en la unidad número 3 que se llama muestreo, propiamente ya aplicado, ¿no? Describir o resumir los datos obtenidos. Tiempo medio de ausencia de los fumadores y no fumadores, con datos estadísticos, porcentaje de ausencias por fumadores y sexo, o sea, frecuencias, qué tanto faltan y quiénes faltan más, hombres o mujeres. Gráficos que yo agregué al cuadro. Ahorita en un ratito más veremos lo que son los gráficos más utilizados. Y a través de esto vamos a poder realizar una inferencia sobre la población. Es decir, es un preámbulo de una conclusión, una inferencia. Aquí en este caso la inferencia de este estudio dice que los fumadores están de ausencia al menos 10 días por año, más de media que los no fumadores. Es decir, la gente que fuma falta en promedio 10 días más que los que no fuman. O sea, si el que no fuma falta 2 veces, el que fuma faltaría 12 veces. Ujú. Y para eso hay que cuantificar el nivel de confianza. El nivel de confianza aceptado comúnmente es del 95%. Y para eso hay pruebas de significancia que veremos más adelante. ¿Sale? Seguimos. Técnicas de muestreo. Estas son las técnicas de muestreo que vamos a ver muy detenidamente. Tengo una presentación más explicada de todo esto. No lo vamos a ver ahorita. Los tipos de variables ya los mencionamos también. Dijimos que había cualitativas y cuantitativas, de género, de raza, de felicidad, y cada una como se acomodaba. Por ejemplo, tipo ordinal, cualitativa, cuantitativa, etcétera. Bueno, aquí está un ejemplo de tipos de variables. Dice que en un programa para la detección de hipertensión en una muestra de 30 hombres de edades entre 30 y 40 años, la distribución de la presión diastólica mínima en milímetros de mercurio fue la siguiente. Aquí están los datos de la presión de esta muestra de una población. La variable aquí de estudio, ¿cuál es? Presión diastólica. Y es una variable numérica continua. ¿Vale? Aquí está. Es un ejemplo de cómo se puede tomar una muestra de una población en un estudio muy sencillo y aquí está. ¿Sale? Aquí está. Ahora, otra manera de representar los datos, bueno, más bien, una manera de representar los datos es esta que está aquí. Esto que vemos aquí en realidad se llama tabla de frecuencias, que expone la información recogida de la muestra de manera inteligente, es decir, no es lo mismo que yo haga una lista que a que yo presente un cuadrito así, ¿no? Con cierta simetría. Es más fácil encontrar los valores que aquí yo les mostrara una lista así de 15 y 15, ¿no? Así todo sería más difícil. En cambio, acomodado de esta manera, es más sencillo ver los datos. En este caso,
Vamos a ver que aquí existen lo que son frecuencias absolutas, es decir, contabilizar el número de individuos de cada modalidad, frecuencias relativas, o sea, qué porcentaje me representa del total, y las frecuencias acumuladas absolutas y relativas, es decir, la frecuencia absoluta se va sumando, por ejemplo, del que había en el número anterior que eran 5 más de ese que hay 2, son 5 más 2 son 7, eso es un acumulado absoluto. Un acumulado relativo es que si había 7 o 5 de 10 o de 30, más 2 de 30 serían 7 de 30, el porcentaje del total. Por eso dice que acumulan las frecuencias absolutas y relativas, ¿vale? Vayan tomando nota, por favor, de esto que está aquí, para que podamos continuar. Por cierto, compañeros, no sé si les comenté, el día de mañana no hay labores. ¿Sí se los había comentado? No, profe. Bueno, el día de mañana no hay clases, mañana es día feriado, ¿no? Por la cuestión del aniversario de la independencia. Así es que el día de mañana pues no va a haber clase. Por eso el día de hoy estoy avanzando un poquito más rápido, porque la próxima semana tendremos evaluación. ¿Mamá, ya tan rápido? Ya muy rápido, así es, vamos muy rápido. Entonces, la próxima semana, martes, o sea, de aquí 8 días, estaremos haciendo la primera evaluación, compañeros, para que por favor estudien y empiecen a acumular buenas notas, ¿no? Acuérdense que el primer examen es muy sencillo, el segundo un poquito más complicado, el 3 más difícil, el 4 pues más laborioso, ¿no? Ustedes ya lo han visto, cómo es que el examen es acumulativo, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Que eso lo hemos percibido. Sí, profe. Perfecto, entonces les pido por favor que se preparen, ¿no? Seguimos. Aquí está el ejemplo de la tabla de frecuencias, ya la vieron. Esto de amplitud, número de clases, etcétera, esto lo vamos a ver en el muestreo cuando veamos cómo procesar una muestra. Entonces no me voy a detener aquí, ni tampoco en la elaboración de estas tablas. ¿Sale? Aquí está lo que yo quería que viéramos. Los gráficos para variables cualitativas. En primer lugar tenemos lo que es un diagrama de barras. El diagrama de barras, ¿qué características presenta?
alturas proporcionales a las frecuencias, se puede aplicar a variables discretas, ¿no? Y es una peculiaridad que vemos la gráfica, así como está, una barra, espacio, otra barra, espacio, otra barra. Les digo esto para que lo registren. ¿Por qué? Porque ahorita que veamos un histograma, vamos a ver la diferencia. Ahora, la famosa gráfica de pastel, diagrama de sector, diagrama de tipo tarta, es la que está abajo, la redonda, como si fueran unas manecillas de un reloj, ¿vale? Aquí vemos que el área de cada sector es proporcional a su frecuencia. Por ejemplo, si el porcentaje fuera 50% y fueran dos variables a estudiar, entonces la línea estaría a la mitad, 50 para acá y 50 para acá, o 50 para arriba y 50 para abajo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Hagan un pequeño bosquejo de cada una. Pongan diagrama de barras y un pequeño bosquejo. Diagrama de sectores y un pequeño bosquejo. Por favor, para que ustedes sepan identificar los gráficos más utilizados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por favor, compañeros. Ustedes me dicen en cuanto pueda yo dar continuidad. Compañeros, me dicen ustedes en cuanto podamos continuar. Sí, profe, permítame. Gracias. Listo, profesor, puede continuar. Bueno, muchas gracias, Yamilet. Seguimos, compañeros. Un pictograma. Bueno, ¿qué es un pictograma? Es más de diseño, ¿no? Es para fácil de entender y cada modalidad debe ser proporcional a la frecuencia. Además de que el pictograma muestra elementos que está midiendo. Por ejemplo, estamos viendo el número de carros, por ejemplo, 3 carros.
Entonces ponemos 3 pequeños carros. Número de bicicletas, por ejemplo. Número de personas caminando. Y número de autobuses. Un pictograma es más didáctico, por decirlo así, ¿no? En estudios científicos más serios, este no se recomienda, ¿no? Porque, pues bueno, además de que a veces no es muy exacto, pues le resta seriedad al trabajo, ¿no? Digo, para un trabajo a lo mejor como para presentar aquí y ponerle un poco de, pues de novedad, ¿no? Que sea atractivo, pues está bien. Pero en un estudio más serio, pues obviamente eso no va, ¿sale? Entonces, igual hagan el bosquejo muy breve para que podamos continuar. ¿Pictograma es de dibujos, entonces? Sí, es de dibujos. Por ejemplo, si usted estuviera midiendo, no sé, cantidad de agua que consume, no sé, una persona, vasos de agua que tomas tú al día. Pues si dijeras, no sé, Oscar Martínez consume 8 vasos de agua al día. Entonces te tendré que dibujar 8 pequeños vasitos de agua, hasta donde esté el número 8, para que yo sepa que esos 8 son la cantidad de agua que bebes tú. Eso es un pictograma. Ah, ya, ok. Gracias. ¿Vale? Sí. ¿Puedo continuar, compañeros? ¿Ya? ¿Podemos seguir avanzando? Profe. Sí, profe. Gracias. Bueno. Ahora, algunos gráficos diferenciales para variables numéricas, vamos a ver qué son estos. En primer lugar, tenemos el diagrama de barras y el histograma para variables continuas. Pregunta, compañeros, ¿qué diferencia entre un diagrama de barras y un histograma? ¿Quién me responde esa pregunta? La separación que hay entre las barras, Exactamente, muy bien, Jamie. La separación que hay entre las barras. El histograma es como, Jamie, Jamie, juntas, juntas, ¿verdad? No hay espacio. Y el diagrama de barras, ¿cómo es? pues tienen un espacio de separación. Perfecto, muy bien. Esa es la diferencia entre un diagrama de barras y un histograma. ¿Sale? Seguimos. Aquí están otros diagramas un poquito más complejos, que se llaman diagramas integrales, para medir lo que son frecuencias acumuladas de cada individuo y de sus características, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia absoluta aquí está. 1, ¿cuánto tiene? 2, ¿cuánto tiene? Se miden por separado. Una frecuencia relativa es de un porcentaje, el primero es una parte. El segundo es este que tenía más lo que complete el otro. Este es lo que tenía este más esto. En sí, el crecimiento real, por ejemplo, el número 2, ¿cuál sería? De a partir de este nivel para arriba. Del número 3 sería a partir de este nivel para arriba. Esa sería la relativa respecto a qué porcentaje, ¿vale? Frecuencias absolutas acumuladas, es decir, está aquí, más lo del otro, aumenta este nivel, más lo que creció este, aumenta este nivel, y así va acumulando. Un diagrama diferencial tiene un histograma más una, más bien se puede decir más el promedio. Es decir, en esta primer barra del 0 al 2, la mitad está aquí, en este la mitad está aquí, en este la mitad está aquí, en este la mitad está aquí, y aquí la mitad está de aquí. Unimos todos los puntos medios y nos da el diagrama diferencial. El diagrama acumulado quiere decir del 0 al 2 cuánto hubo, del 2 al 4 cuánto se acumuló, del 4 al 6 se acumuló más, del 6 al 8, o sea, va creciendo, o sea, esta es creciente hasta que llega un punto máximo donde
se estabiliza al valor máximo que medimos, que en este caso el estudio arrojó que es 12. Ese es un diagrama acumulado. Me imagino que estas gráficas también las han visto en alguna tarea que hayan realizado o en alguna investigación que hayan hecho, se pudieron percatar de esto, ¿sale? Entonces, por favor, hagan brevemente las bosquejos de estas gráficas, compañeros, para que sepan identificarlas ustedes, por favor. ¿Puedo continuar? Sí, profe, ya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí están algunos otros estadísticos de forma intuitiva. Es un estadístico gráfico al centro, o sea, está perfectamente el centro identificado. Uno de dispersión, es decir, cómo se acomodan los datos. Uno de posición, o sea, en la cola, este le llaman colas, ¿no? La cola de la gráfica tiene dos colas y al centro está todo, la mayor probabilidad. Sin forma, bueno, o afórmica, como le dicen, se carga hacia un lado o hacia el otro, es otra gráfica también. Otro estadístico muy usado. Bueno, seguimos. Bueno, esto es más de media, esto lo vamos a ver en la próxima unidad, lo que es la mediana, la moda, etcétera. No nos interesa ahorita. La asimetría y el sesgo tampoco, la curtosis tampoco la vamos a ver ahorita. Déjenme ver. Esto es de la unidad que sigue. Distribución de frecuencias. Ajá, ajá. Medidas de dispersión. No, pues esto lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, en la próxima unidad. Ya vamos a empezar a ver más de otras cuestiones. Voy a dejar de compartir tantito en lo que reviso el otro material que vamos a empezar a ver.
Muy brevemente voy a mostrarles esto, compañeros. Ya lo vimos también, pero pues es importante que no les quede duda de ello. Aquí están los gráficos más utilizados. ¿Qué tipo de gráfica? Su aplicación y su característica. Aquí está la de barras que ya mencionamos, la de línea y la de desarrollo. ¿Qué característica tiene la de desarrollo? Que aparte de tener los puntos medios, tiene el promedio, ¿sale? Aquí está. Una línea de tendencia o línea promedio, aquí está. Eh, Aquí, de hecho, incluso aquí dice identificar cambios o tendencias en el promedio. Aquí está la función que tiene, dónde se ocupa, lo mismo la de línea y la de barra, ¿vale? Esto también ya lo dibujaron ustedes, así es que podemos continuar. Salud, profe. Gracias, Salud, compañero. profe. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar a lo que yo quiero que vayamos, que es también muy importante. Aquí está. Vamos a ver ahorita dos documentos que son de suma importancia, compañeros. Tenemos lo que es la presentación de datos estadísticos en cuadros y gráficas de acuerdo a las reglas que establece INEGI. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? Bueno, porque ustedes a partir de hoy, cuando presenten en sus trabajos de mi materia y de cualquier otra, sus investigaciones, tendrán que tener en cuenta estos factores. Estos factores que son de suma importancia, que además le dan la seriedad que lleva un trabajo de un alumno universitario, o sea, tiene que ser un trabajo con ciertas características muy peculiares, ¿vale? Entonces vamos a ver este documento de trabajo que presenta el INEGI y que es el aceptado para presentar los datos, ¿no? Vamos a ver los componentes primero de un cuadro, ¿vale? Déjenme llegar a la página que es la que nos interesa. Aquí está, los componentes de un cuadro, ¿vale? Miren, aquí dice, un cuadro estadístico, también denominado tabulado o tabulación, es una representación ordenada de un conjunto de datos cuantitativos, ya sean en una sola columna o en un solo renglón o también en columnas o renglones cruzados. Acuérdense, las columnas son verticales, las filas o renglones son horizontales, ¿vale? Entonces, como definición de cuadro estadístico es esto que está aquí. Les pido de favor que ustedes lo registren en sus notas, ¿no? Digo, no sé que en el examen vaya a venir esa pregunta, ¿qué es un cuadro estadístico, no? Entonces, pues bueno, vamos a ir viendo los componentes propiamente de un cuadro. Me dicen en cuanto pueda continuar, ¿sí? ¿Perdón? ¿Se podría bajar tantito, por favor? Sí, Gracias. de acuerdo.
Bueno, vamos a ver los componentes del cuadro. Probablemente el cuadro se compone de 6 elementos o 6 componentes. Ustedes han visto cuadros de esta manera, ¿verdad, compañeros? A ver, díganme si han visto estos cuadros alguna vez. En sus investigaciones que han hecho, en las lecturas que han hecho, ¿han visto cuadros de esta forma? Sí, profe. Muy bien, sí lo han visto. Bueno, entonces vamos a ver que tiene un componente aquí arriba, aquí en la parte de este lado tiene otro, aquí tiene dos más, aquí tiene otro más que es el cuerpo propiamente de la tabla, y aquí tiene algunas consideraciones especiales. Ahorita vamos a ver qué es cada una de estas partes, ¿vale? En este caso, la parte A es el título. Dice, describe el contenido del cuadro con base en la indicación de 4 aspectos. Enunciado. Expresa el nombre de las categorías, indicadores o variables. Cobertura geográfica. Indica el espacio territorial al que se refiere el conjunto de datos estadísticos. Referencia temporal. La fecha o periodo al que se refieren los datos. Unidad de medida. O sea, la magnitud correcta. En este caso, aquí está. Asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS. Según sector y división económica, del periodo del 80 al 2006, en unidades, miles de personas. ¿Correcto? ¿Tiene enunciado? Sí tiene. Cobertura geográfica, sí, porque es a nivel nacional. Referencia, si nos dice de qué fecha a qué fecha. Y unidad de medida, también nos dice, es en miles de personas. ¿Sale? ¿Ya vieron? ¿Estamos de acuerdo, compañeros, hasta aquí de lo que estamos viendo? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Gracias. Ahora, en la parte B tenemos B1 y B2. ¿Qué es B1 y qué es B2? B1, bueno, más bien, B, ¿qué es? B es toda esta parte y es la columna matriz. Esta que está aquí, columna matriz. ¿Y qué nos dice? Bueno, dice, enuncia las categorías o variables, clasificaciones o indicaciones a los que se refieren los datos, según su agrupamiento, y consta de 2 apartados, B1 y B2. B1, ¿cuál es? Los encabezados de la columna matriz, enuncia las categorías, variables o indicadores que aparecen en los renglones descriptores de cada uno. ¿Vale? Aquí está B1, es todas las variables que estamos midiendo. El año, servicios, el sector servicios, comercio, transportes, servicio para empresas, servicios sociales, otros grupos y eventuales del campo en general. ¿Vale? Son las variables que estamos estudiando. B2 son los descriptores de renglón. Enuncian los conceptos a los que se refieren los datos de cada renglón. Es decir, del año 80, cada uno de sus componentes, del 85, cada uno, del 90 y así. ¿Vale? Ahora tenemos el tercer apartado, que es el encabezado en columnas de la matriz de cifras, y en esta parte se enuncian las categorías, variables o clasificaciones o indicadores de los descriptores de cada columna, es decir, es esta parte. Todo esto excepto el año. Nosotros queremos las variables de estudio, comercio, transporte y comunicaciones, servicios para empresas, servicios sociales, otros grupos, etc. Estas variables es el apartado C, que se denomina encabezado en columnas. Dice, matriz de cifras. En este espacio se destinan los valores cuantitativos de los datos o símbolos que explican la ausencia de estos. En este caso, el D es todo este cuerpo principal de la tabla. De las variables para abajo, o sea, probablemente el cuerpo de la tabla es el apartado D. El apartado E, pie de cuadro, tiene como sus componentes muy específicos. En este caso, el pie de cuadro son las precisiones conceptuales, técnicas o metodológicas que facilitan la comprensión de los datos presentados. En este caso, E1 es la nota, información general sobre definiciones o referencias técnicas o metodológicas de los datos presentados. Aquí vemos arriba, nota.
A partir de 1997, la fuente implementa un nuevo sistema en donde aparecen los eventuales urbanos distribuidos en los grupos de actividad económica de los asegurados permanentes. ¿Vale? Te está explicando la metodología que está siguiendo. Es una nota especial. ¿Vale? Luego tenemos E2, llamadas. Información específica aplicable a determinada parte o elemento del cuadro. Dice, de 1998 a 2003, o sea, de aquí hasta acá, está acotándonos una pequeña parte del cuadro, o sea, no todo el cuadro. Se refiere a los eventuales del campo no distribuidos por actividad económica, etcétera. ¿Sale? E3 dice que es símbolos aclaratorios. Son todos los signos convencionales que indican mediante una letra o una abreviatura el contexto del cuadro. Por ejemplo, aquí E3 NDs no disponible, que quiere decir que es una cifra que no se encontró, que no se tiene y por lo tanto no se registra, pero se aclara, ¿vale? Y tenemos E4 que es fuentes. Indica la procedencia de la información contenida en el cuadro estadístico, es decir, de dónde lo hice. En este caso mi fuente secundaria es IMSS, memoria estadística, varios años. Aquí en varios años pude haber puesto 1980-2006, México Distrito Federal. Y por último tenemos F, que son las indicaciones de orden. Expresan el número de cuadro y la secuencia de las partes cuando éste se fracciona. ¿Vale? En este caso, como es un cuadro que pertenecía a otro cuadro que a lo mejor está más arriba, pues su complemento de otra cosa, aquí está F, cuadro 9.26. O sea, quiere decir que hay un cuadro 9.25, 9.24, etcétera. Y el orden, segunda parte y última, es decir, tenía una parte arriba, que era la primera parte e inicial, y segunda parte y última. Quiere decir que este cuadro ya no continúa más. ¿Por qué? Porque si dijera nada más segunda parte, al lector le costaría trabajo discernir si el cuadro le falta algo más, porque puede ser que hay una tercera parte. Por lo tanto, se pone segunda parte y última, o se le puede poner 2 de 2, 1 de 2, 2 de 2. Quiere decir que después de eso ya no hay más. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, compañeros, con todo esto? A ver, permítame. Sí, ¿Puedes subirlo un poco, profe? mande, perdón, ¿cómo me dijo? Que si lo puedes subir un poco, por favor. Claro que sí. Usted me dice. ¿Abajo? ¿Ahí? Ahí, Perfecto. gracias. Sí, a usted. Es decir, en esencia, compañeros, estos son los componentes de una tabla, ¿vale? De un cuadro estadístico bien hecho. Estos son sus componentes, ¿sale? Profe, ¿le puede bajar, por favor? Claro que sí. Usted me dice. Un poquito más y un poquito más. Ahí, Perfecto. Sí, está bien. gracias. Gracias a usted.
Ustedes me dicen en cuanto podamos continuar, compañeros, por favor. Nada más abajo, ¿verdad? Eh, no, ahí acaba. Ah, ok, profe. Gracias. No, usted. No, acabé. ¿Ya terminó? Ya, profe, ya puede continuar. Perfecto, muchas gracias. Bien, ya que vimos las partes de un cuadro, vamos a ver en este mismo documento de trabajo, aquí te explica, por ejemplo, cada categoría, cómo ponerla. No sé, distribución porcentual, o distribución por grupo, seleccionados, superficie, cada uno de los criterios, cada uno, aquí los vamos a ir viendo. Obviamente no voy a tenerme a ver cada uno así especificando, pero por ejemplo,
Aquí te va diciendo, las fechas se indican con la expresión, no sé, si estamos tomando el índice de precios del consumidor al, no sé, hoy es 15 de septiembre de 2020, o sea, hasta el día de hoy, ¿vale? Y así, por ejemplo, para ciclos agrícolas, para bienio, trienio, año, etcétera, ¿vale? ¿Qué es un bienio? 2 años, ¿verdad? Años censales, por ejemplo, y unidades de medida, aquí está también. Es como el manual de cómo presentar los datos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a lo que son las gráficas. Porque por aquí hay un componente que nos interesa. A ver, déjenme tantito dejar de compartir esto. En lo que hallo, la página donde está esto, para que podamos continuar. Ujú. Aquí está. Listo. Vamos a compartir pantalla. Ahora, ¿de qué se compone una gráfica? Bueno, una presentación gráfica de información estadística dice que se compone de 3 partes: título, cuerpo o ilustración geográfica, perdón, gráfica y pie de gráfica. Pero vamos a ver que en algunos existen un poquito más de elementos, ¿vale? Aquí está. Pero en general los componentes son 3. El título, que vemos aquí, nacimientos y defunciones generales en la zona metropolitana del Valle de México. El título, como ustedes se pueden dar cuenta, está igual que en el cuadro anterior. Tiene la variable de estudio más la región geográfica, el periodo de tiempo y las unidades. Aquí está, miren, nacimientos. ¿En dónde? En la zona metropolitana del Valle de México. ¿De qué fecha? De 2003 a 2008, en miles de personas. Número de gráfica. ¿Qué gráfica es? La gráfica 4.3, es decir, hay una gráfica 4.2, 4.1, etcétera. El cuerpo de la gráfica es propiamente donde están las figuritas, en este caso las barras, y el pie de gráfica. Nota. La información considera el lugar de residencia habitual de la madre y del fallecido. Gráfica, en este caso el nacimiento, es donde la madre habita. En el caso de la defunción, es decir, la persona que fallece. La fuente es de INEGI, y aquí está exactamente la fuente donde se obtuvo esta consulta. Y aquí está la gráfica con lo que compone. Lo mismo ustedes, compañeros, cuando hagan una gráfica, me tienen que poner el título, número de gráfica, cuerpo de gráfica y pie de gráfica, es decir, que esté en lo más completo. Y en efecto, aquí está, miren, lo que les decía yo, el título. Describe el contenido de la información presentada, enunciado, referencia, referencia temporal y unidad de medida. El cuerpo de la gráfica tiene figura, referencia del concepto, referencia escalar, leyenda y etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas? Por ejemplo, aquí están. Las etiquetas son por ejemplo, los porcentajes que vienen arriba de cada columna. Es una etiqueta. La referencia es lo que va en el eje de las Y. La referencia de concepto es lo que va en el eje de las X. La leyenda. El color morado, o más bien el color como café oscuro, es total. El color como café clarito es hombre, y como color carne es mujeres. ¿Vale? Esas son las leyendas, las referencias de campo, referencias escalares y etiquetas. Por favor, esto, anoten para que sepan qué es cada cosa. De hecho, aquí está explicado qué es cada cosa. Por favor, compañeros. Disculpe, profe, ¿qué tenemos que anotar? Esto, lo que es la figura, la referencia del concepto, referencia escalar, leyenda y etiquetas. O sea, o hagan el dibujo para que ustedes sepan qué es cada componente, ¿no? Digo, porque a veces lo vemos, pero no sabemos qué me está indicando. Ok, profe. Por favor.
Bueno, podemos continuar, compañeros, ya para que nos dé tiempo. Espera, profesor, un momento. Sí. Ya, profe. Gracias, compañero. Bueno, pues seguimos y déjenme dejar de compartir esto para pasar a lo que quiero que veamos el día de hoy también. En este caso vamos a empezar a ver lo que es la relación que guarda la estadística con el comercio internacional o el comercio exterior, para lo cual voy a compartirles este otro documento que es una síntesis metodológica de la estadística del comercio exterior de México. Vamos a ver algunos indicadores de comercio que nos sirven, ¿no?, para hacer algunos estudios de intercambio comercial y algunos otros indicadores, ¿no?, que vamos a ir. Bueno, probablemente este curso no es de indicadores económicos ni eso, pero hay una relación muy estrecha y como la estadística es aplicada al comercio, pues tenemos que revisarlos, o sea, necesariamente tenemos que revisarlos. ¿Estamos de acuerdo? Igual este documento lo presenta INEGI, en el cual nosotros vamos a poder observar qué es la estadística de comercio exterior de México, sus objetivos, antecedentes, cuáles son las variables, cómo se realiza la captación de datos, el procesamiento de los datos y cómo se difunden. Es lo que dice este documento. ¿Cuál es el objetivo entonces de la estadística o de la ESEM, como se le llama? Que es generar información referente al volumen y valor de las exportaciones e importaciones de mercancías que realiza México con el resto del mundo y que ayuda en la integración del sistema de cuentas nacionales y la balanza de pagos. Ustedes recordarán que en la unidad número 6 de este curso viene algo que decía balanza de pagos. Pues bueno, aquí está la relación que existe entre la estadística con la balanza de pagos. ¿Cuál es? Ver el valor de las exportaciones e importaciones, el flujo de intercambio de mercancías que se da, etcétera. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aquí está, que es proporcionar información que permite conocer el intercambio comercial de mercancías que realiza México con el resto del mundo, ¿vale? Y que sirve para el sistema de cuentas nacionales, en específico para el cálculo de la balanza de pagos. Aquí está. Bueno, copien este objetivo, que es como la definición del ESEM, para que podamos continuar avanzando. Que no hace falta, que es esto y otro temita más, pero muy breve. Pregunta, compañeros, ¿ustedes han trabajado con Trademap? No, profe, ¿Nunca? no. Bueno, ¿Qué es? es una herramienta para buscar datos. Eh, ¿Se acuerdan que les dije que veríamos a lo largo del curso fuentes, no?
Entonces vamos a ver qué es el trade map. Pensé que ya lo habían trabajado, pero por lo que me comentan, dice que no. Es donde luego puedes encontrar la balanza comercial y luego hasta por producto, ¿no? Ah, bueno, sí, por producto, por partida, sí. Algo hay de eso. Entonces, a lo mejor ahorita que lo vean, a lo mejor ya lo trabajaron, ¿verdad, Nieto? Sí, creo que yo ya. Ah, perfecto, ahorita lo revisamos entonces. Bueno, compañeros, tomen nota de esto para que podamos continuar y veamos cuáles son las estadísticas de comercio exterior de México, ¿no? Que nos interesan, como les menciono, para el sistema de cuentas nacionales, es decir, la relación que existe entre la estadística y el comercio. Aquí lo vamos a ver. Ujú. Entonces, apunten esta definición rapidísimo para que podamos dar continuidad a las demás variables. Bueno, podemos continuar para que veamos cuáles son, en este caso, como ya lo hemos mencionado, cuál es el método de captación de esta información. Bueno, la responsabilidad de captar dicha información en quien recae en la Administración General de Aduanas, que es una unidad adscrita al SAT, ¿vale? Acuérdense, y el SAT depende a su vez de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Ellos aplican el SAI para validar la información y de esta manera captar las cifras que se muestran. Bueno, que vamos a ver a continuación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí están las instituciones integrantes del proceso de generación de estadísticas de comercio exterior, del GESE. Aquí está el SAT, como les decía yo, que pertenece a Hacienda, el Banco de México. En este caso, el Banco de México, en primer lugar, recibe información mensual y aplica el tratamiento estadístico, obtiene cifras de comercio exterior por productos y países, integra archivos TXT con información mensual y acumulada. ¿Por qué con información TXT? Bueno, porque los software estadísticos, por ejemplo, Stata, SAS, ocupan TXT, ¿no? Es un formato de texto con el que corren sus datos. También se pueden auxiliar de Excel, pero en el caso, por ejemplo, de Stata, tienen que ocupar TXT. Ustedes en los sitios oficiales, cuando veamos eso, vamos a ver que hay una cosa que se llama micrositio. Y adentro de micrositio dice estadísticas. Y son formatos medio extraños, como TXT y otros. Bueno, es información que a veces cuando vemos no sabemos para qué es. Bueno, es para que nosotros le hagamos tratamiento estadístico, ¿no? Son bases de datos. Y no propiamente los puedes leer así como tal, porque si los bajas así, a lo mejor no los puedes ni abrir. Necesitas de un tercer programa, que en este caso es el software especializado, con el que tú puedes darle tratamiento correcto para que la información la pueda uno leer. Luego tenemos el INEGI, que él recibe información mensual y aplica también su tratamiento estadístico, valida la información, procesa cuadros e integra la publicación de estadísticas del comercio exterior de México, el ESEM que les mencioné. Genera información y atiende requerimientos mensuales recurrentes. Y por último tenemos en el INEGI cuando hace el proceso anual, que es de todos los acumulados del mes con mes, hace el del año, recibe e integra información. Vamos a ver que valida la información e integra un documento que se llama Anuario Estadístico del Comercio Exterior, que está en archivo PDF para poder presentarlo y en XLS, que es Excel, para poder, como les decía yo, darle tratamiento estadístico con un programa. Por ejemplo, sacar, no sé, valores medios, valores más repetidos, o cualquier otro estudio estadístico que estemos haciendo. ¿Sale? Y bueno, el producto de esto es el anuario, el cual es un producto estadístico para difusión internacional e institucional. ¿Sale? Entonces, continuamos. Vamos a ver cuáles son las variables eh, que maneja cada uno de estos. Tenemos en primer lugar el Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías, Conceptos y Definiciones de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí vamos a ver que ese es uno, el Manual de Estadísticas
Pero la ONU, como ustedes saben, tiene una dependencia que es la FAO, ¿no? Que es la encargada de los alimentos, ¿no? Se puede decir que es la Organización de los Alimentos de la FAO, de la ONU, ¿no? La FAO. Y ahí en la FAO nosotros vamos a encontrar una herramienta que se llama FAOStat. FAOStat es una base de datos que nos permite obtener información de producción, de importaciones, de exportaciones, de productos agrícolas, hortofrutícolas. FAOStat. Luego tenemos el manual de la balanza de pagos que establece el Fondo Monetario Internacional su propia metodología, ¿no? Luego tenemos las estadísticas del comercio internacional de mercancías, que es el manual del compilador de la ONU, y tenemos el manual de cuentas nacionales de la ONU también. Ujú. Y bueno, vamos a continuar más adelante. Vamos a ver que todos estos datos los obtiene a través de lo que son sus clasificaciones arancelarias, ¿no? Y ustedes saben que está organizado por secciones, por capítulos, ¿no? Sección 1 es animales vivos y productos del reino animal, sección 2 productos del reino vegetal y así consecutivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algunas definiciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Para conocer es comercio exterior, exportaciones, país de consumo, resto del mundo, transacciones, importaciones, transacciones de valores, que es la balanza de pagos, balanza comercial, mercancías, servicios, bienes de capital, valor comercial, que son los embarques, fletes, seguros, bienes de consumo, bienes, valor FOB, bienes de uso intermedio. Esto de valor FOB, ustedes más adelante llevarán una asignatura de Incoterms. Ahí en esa asignatura conocerán los Incoterms. En este caso el FOB es un Incoterm, que son los términos de comercio internacional. Eso lo verán ustedes más adelante, ¿no? Pero es importante que todo trabajo, miren, aquí está otro Incoterm, valor CIF, que es Cost, Insurance and Freight, ¿no? Que es costo, seguro y transporte o flete. Aquí está otro Incoterm, ¿sale? Lo que es un arancel, cómo se clasifica un arancel, que es el arancel ad valorem, específico y mixto o compuesto, que es una fracción arancelaria. En el caso de México, pues son 8 dígitos, a nivel internacional son 6 dígitos, que están consagrados en lo que es la TIGI, que es la tarifa de los impuestos generales de importaciones y exportaciones, que es el tipo de cambio. Ustedes recordarán que en macroeconomía nosotros vimos que era el tipo de cambio, que era el precio de una moneda expresado en términos de otra o de otras, ¿vale? En este caso ocupan lo que es el dólar como patrón de referencia, lo que es el dólar. Luego aquí tenemos lo que son las franjas fronterizas y zonas libres, es decir, nos va dando un glosario de definiciones para que sepamos específicamente este concepto a qué se refiere o qué aborda. Zona geográfica, exportaciones de tipo temporal, todo esto, importaciones de tipo temporal, definitivas, importaciones definitivas, revaluación de exportaciones, todo esto pertenece a los regímenes aduaneros, ¿no? Que están en la ley aduanera y que ustedes en derecho aduanero o en estas materias van a ver, ya sea en este cuatrimestre o más adelante, a ustedes les van a explicar qué son estos regímenes aduaneros que aquí se están mencionando, ¿no? Operaciones de tipo triangular, que es una operación de tipo triangular, que son los INMEX, y así, ¿vale? Es como un pequeño glosario que te va diciendo qué comprende cada uno de las variables que más adelante vamos a ir viendo, compañeros, ¿no? Vienen algunos formatos como lo que es un pedimento aduanal, aquí está en blanco, ¿no? ¿Cómo se realiza la captación de datos? Bueno, aquí es importante lo que mencionábamos hace rato, más bien la confiabilidad a la que se realice esta captación, el procesamiento de datos, ¿no? Para mostrarlos ya al público, o sea, liberarlos al público. Aquí están principales productos. Miren, aquí están algunos documentos. Publicación estadística de Comercio Exterior de México, Anuario Estadístico, Sistema Anuario Estadístico del Comercio Exterior de México, Estadística de Comercio Exterior por modo de transporte, Consulta interactiva de datos de comercio exterior,
Tales son algunas fuentes oficiales que ustedes les pueden servir. Los resultados que de ahí se obtengan, aquí están. Comercio exterior según principales conceptos. De enero a diciembre, exportación total, importación total FOB, saldo, aquí está. Pregunta, compañeros, ¿alguna vez ustedes habían escuchado hablar de los Incoterms? Como acuerdos. Pero sí lo han visto alguna vez. Sí, lo han mencionado Sí. bastante. Bueno, aquí es donde encajan los Incoterms. Cuando ustedes vean que es un FOB, que es un CIF, que es un EXW, todo eso nos va a servir como referente, compañeros. Pregunta, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos mencionado? ¿De lo que hemos visto? No, profe. No, va quedando, No, creo que profe. perfecto. Si va quedando más o menos claro, eso para mí es muy importante. Y pues ya son 8:33. Yo creo que ya daríamos por terminada la clase. La próxima clase, yo creo que después del examen, trabajaremos con esto. Miren, nomás les voy a mostrar qué es para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hacer la próxima clase. Vamos a trabajar con esto, con TradeMap. Son las estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas, datos mensuales, trimestrales y anuales, como valores de importación y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuota de mercado, y viene por países, grupo de países, y tú vas eligiendo los datos. Es una herramienta para trabajar. Es lo que yo quería que viéramos, pero lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, compañeros. Pues bueno, cuídense mucho, pásenla bien y pues nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor, igualmente. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias, igualmente. Gracias, Buen día. Magali. Hasta luego. Buenos días. Buen día, profe. Buen día, Nieto. Gracias. Cuídese, profe. Muchas gracias, Yesenia. También, hasta luego.